¿Estamos listos, familia? Perfecto. Hay un pasaje que quiero que leamos todos juntos. Ese es el pasaje que nos ha guiado durante las últimas semanas, sobre el cual hemos estado construyendo y aprendiendo. Y si tú trajiste tu Biblia, quiero que tú subrayes este pasaje, ¿ok? Aquí en este estamos enfocándonos y sobre este hemos estado desarrollando y expandiendo. Efesios 1:3. Efesios 1:3. Ahí está en la pantalla. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Di conmigo, que nos ha bendecido. Nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido con alguna bendición. ¿Dice ahí eso? ¿Con alguna bendición? No, dice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En este estudio hemos estado aprendiendo, a medida que iniciamos este 2026, a vivir vidas bendecidas. Hemos descubierto algunos principios que nos han guiado en estas últimas semanas. El primero de ellos es el hecho de que la intención de Dios para nosotros, los seres humanos, es que vivamos en bendición. El deseo de Dios es de bendecirnos. Cuando abrimos la Biblia, encontramos rápidamente expreso el deseo de Dios de que vivamos vidas bendecidas. Hemos aprendido también que la bendición no siempre es lo que parece. Hemos aprendido que a veces las cosas que tú y yo pensamos que son bendición, no es que no sean bendición, sino que la bendición de Dios es mucho mayor y más profunda, es mucho más grande. Frecuentemente, tú y yo relacionamos la bendición con las añadiduras que Dios da. Pensamos en la bendición con las cosas que Dios provee en nuestra vida, que suplen nuestras necesidades físicas, materiales. Y eso es parte de la bendición de Dios. Pero la bendición de Dios, vivir en bendición, es mucho más grande que eso. La bendición de Dios no siempre son solamente las cosas que nos hacen sentir bien, que producen dopamina en nuestro cerebro y que nos dan una sensación de felicidad momentánea. La bendición de Dios es mucho más grande que eso, mucho más profunda que eso, y Dios desea que vivamos en bendición. En esta serie hemos estado aprendiendo cuál es esa bendición que Dios desea para nosotros. Lo tercero que hemos aprendido es que vivir una vida bendecida no es un accidente. Nadie llega a vivir de manera bendecida por casualidad. Es decir, si tú ves a una persona bendecida, tú y yo no podemos cometer el error de pensar: ¡wow! ¡Qué suerte tuvo esa persona! Mira los azares del destino cómo son y cómo esa persona es tan bendecida. No. La bendición es algo que construimos conscientemente e intencionalmente todos los días de nuestra vida. Hemos aprendido, de acuerdo al pasaje que leímos hace un momento, que Dios ya nos ha bendecido. Nuestra posición es una posición de bendición en Cristo Jesús. Aquellos que estamos en Cristo Jesús hemos sido llamados bendecidos. Dios nos ha bendecido, pero ahora estamos en un proceso de cultivar esa bendición y aprender a vivir en esa bendición. Y si tú y yo no somos conscientes, no tenemos claridad y no tenemos el corazón para aplicar lo que sabemos, es posible que tú y yo no vivamos en esa completa bendición que Dios desea que vivamos. Todos hemos recibido y experimentado la provisión de Dios. El hecho de que tú estés aquí este día, yo te veo a ti bien comido, bien vestido. Hemos recibido la provisión de Dios. Pero la bendición de Dios es mucho más grande que eso. Es mucho más allá de bienes materiales, va mucho más allá de la salud, va mucho más allá de todos estos elementos que muchas veces entendemos o pensamos como bendición. En este estudio hemos aprendido que el fundamento de una vida bendecida es la comunión.
con Dios. De hecho, hemos estado utilizando esta analogía y quiero el día de hoy recordarla, quiero ponerla sobre la mesa otra vez. Estamos hablando que una vida bendecida se construye, ¿verdad? Y para construir algo, lo primero que ponemos es el cimiento. No puedes construir algo sólido que perdure si no hay un fundamento sólido, un cimiento correcto. Entonces, lo que hemos comenzado es a construir una vida bendecida con el cimiento. Y el cimiento de la bendición de Dios es una comunión con Dios. Es la comunión con Dios. Esa relación con Dios es lo que produce todas las demás bendiciones de Dios sobre nuestra vida. Pero la bendición de Dios no es algo que Dios nos puede dar, no es algo que tú y yo podemos obtener a base de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo, lo cual debemos esforzarnos y debemos trabajar. Pero la bendición de Dios no es una cosa, es Él. La bendición de Dios es Dios. Cuando tú y yo entendemos eso, nuestro panorama, nuestro entendimiento de una vida bendecida cambia. Porque ya no perseguimos las cosas, sino perseguimos a Él, que es Dios. La semana pasada hablábamos de eso, ese es el fundamento. Todo lo que tú y yo podamos alcanzar y lograr fuera de esa comunión con Él, esa relación con Él, puede traer una satisfacción momentánea y pasajera, en el mejor de los casos, pero nunca va a satisfacer nuestra vida, nunca va a llenarnos, nunca va a traer plenitud. Por eso dice la palabra que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la verdadera bendición. Es la que viene de una relación con Él y esa es la que vemos reflejada en el pasaje que leíamos. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. No está relacionada ni conectada a nuestra condición física, a nuestro escenario actual en esta tierra, no está conectada a nuestros bienes materiales, ni al escenario mundial que estamos viviendo, está conectada a Él. Y cuando tú y yo tenemos y cultivamos una relación con Dios, todas las demás cosas vienen, pero son añadiduras. Por eso Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquí espero yo que vaya cambiando nuestro entendimiento para que entonces pueda cambiar nuestro estilo de vida y el día de hoy podamos experimentar esa bendición y dejar de perseguir aquellas cosas que no es que sean malas, pero no es la bendición de Dios. La bendición de Dios está en una comunión. Entonces, eso lo hablamos la semana pasada. Ahora, cuando tú ya pones un fundamento correcto, ahora tienes que construir sobre ese fundamento, ¿sí o no? Entonces, aquellos que vamos a construir una vida de bendición, ahora necesitamos levantar ciertos pilares, como una construcción, una casa, por ejemplo. Esos pilares son muy importantes porque eventualmente se van a construir, se van a convertir en muros y se van a convertir en pilares que van a sostener el techo. Va a permitir que la construcción siga avanzando, pero los pilares son muy importantes. Dí conmigo, muy importantes. Ahora, los que saben de construcción, mucho más que yo, porque yo no sé mucho de construcción, pero lo que sí sé es que los pilares tienen que estar alineados. Si tú levantas un pilar que no está derecho, por más pequeña que sea esa desviación, tarde o temprano va a repercutir y va a poner en riesgo la integridad de lo que estamos construyendo, ¿verdad? De igual manera, si tú y yo queremos construir una vida bendecida, es muy importante que levantemos pilares en nuestra vida que estén alineados. Eso es lo que voy a hablar el día de hoy, de la alineación. La alineación es un concepto que no encontramos como tal la palabra alineación en la Biblia, pero hay varios preceptos y varios conceptos que apuntan a este término y este concepto que tú y yo entendemos como y conocemos como alineación. La alineación es muy importante. Sin alineación no puedes construir un edificio que sea sólido. Sin alineación no puedes, por ejemplo, un carro que no está alineado es complicado, ¿verdad?, de manejar. Es peligroso de manejar porque no está alineado. Cuando nuestros dientes no están alineados, el funcionamiento de nuestro mandíbula y de nuestros dientes no es el correcto, sin contar el hecho de que pues no siempre es un buen aspecto, ¿verdad?, que nuestros dientes estén alineados. Por ahí suena algo, ¿ah? Hay días que me truena más que otra, pero ahorita no me está tronando mucho. Mi mandíbula está desalineada.
Yo nací con esa situación, mi mandíbula está desalineada. Y eso ha causado problemas en el funcionamiento de mi mandíbula porque no está alineada y truena, de repente truena, los huesos no están como deben de estar. Eso ha afectado mi mandíbula. Pero el peligro es de que conforme pasan los años, todavía no me ha sucedido, pero me dice el doctor que conforme pasa el tiempo, esa desalineación no solamente afecta mis dientes, que ya estoy alineándolos, sino afecta muchas otras cosas, porque los músculos que están que van directamente a la cabeza, voy a sufrir de migrañas y de otras complicaciones si no alineo mi mandíbula. Tengo que alinear eso, porque sin alineación no hay un funcionamiento correcto. Sin alineación, en el caso de un automóvil, no hay progreso, no hay un avance como debe haber. Y ese mismo principio aplica en nuestra vida. Si no hay alineación en nuestra vida, no vamos a poder funcionar como debemos funcionar. Nuestra familia no va a funcionar como debe funcionar y no vamos a poder vivir en esa bendición que Dios desea que vivamos. Necesitamos estar alineados. Di conmigo, alineados. ¿Qué es la alineación? Alineación significan dos cosas. Posicionar objetos o personas en una línea recta. Eso es alineación. Yo me paro aquí, alguien más se para aquí y alguien más se para aquí. Estamos alineados, ¿ok? Estamos en una línea recta. También significa, en segundo lugar, una posición de acuerdo o de unidad hacia un propósito común. Es cuando alguien está conectado con otra persona, unido a otra persona, en una sincronía que les permite funcionar como deben funcionar, que les permite avanzar en ese propósito que tiene. Esa, familia, es la esencia de la comunión. Cuando hablamos de tener comunión con Dios, lo mencionábamos hace un momento y lo recordábamos la semana pasada, el peligro que tú y yo tenemos es de pensar que es algo que no podemos realmente definir, algo como que no podemos realmente entender qué es una comunión con Dios, qué es tener comunión con Dios, ¿no? Muy sencillo. Hoy vamos a aprender algo nuevo. Tener comunión con Dios en lo práctico significa estar alineados a Dios y su voluntad. Hay gente que se jacta y puede decir, no, yo conozco a Dios y estoy cerca de Dios. ¿Has escuchado términos como ese? Yo conozco a Dios y esto que... Y tú dices, pues, wow, pues ¿cómo le hace, no? ¿Cuál es el secreto o cuál es la evidencia de eso? La Biblia es muy clara. Alguien que tiene comunión está alineado a Dios. Así lo dice el siguiente pasaje que está en Primera de Juan 1, del 5 al 7. Dice, ¿estamos listos? Primera de Juan 1, del 5 al 7 dice, Dios es luz. Pon mucha atención a lo que está diciendo. Dios es luz y en Él no hay ninguna obscuridad o ninguna tiniebla. ¿Ok? Dios es luz, no hay tiniebla en Él. Si decimos que tenemos, ¿qué dice ahí? Comunión con Él, con Dios, pero andamos en tinieblas o en obscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, tú y yo podemos decir que tenemos comunión con Dios, pero si nuestro estilo de vida no se alinea a esa luz que es Dios y que hay en Dios, entonces tú y yo estamos mintiendo. Dice, no le creas, no es verdad. Está mintiendo esa persona y no hay verdad en él. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos, ¿qué dice ahí? Comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué importante lo que está diciendo ahí. Si tú y yo andamos en la luz, es decir, estamos alineados a esa luz que es Dios y que hay en Dios, tenemos comunión con Él, y una evidencia también de esa comunión con Él es que vamos a tener comunión unos con otros. Y ahí dice que la sangre de Cristo limpia nuestras vidas, nos limpia de todo pecado. Hay una obra interna en nuestro corazón
de parte de Dios cuando tenemos comunión con Él, pero también hay una evidencia externa porque hay comunión unos con otros. Es decir, yo no puedo decir que tengo comunión con Dios y estar bronqueado, en pleito, con alguien más. Porque dice, ¿cómo tienes comunión con Dios? En Cristo, en Dios, no hay tinieblas, es luz. Entonces, si tú dices tener comunión con Dios o hay una comunión con Dios, esa comunión con Dios se va a ver también en esa comunión con otros. Pero si yo digo tengo comunión con Dios, pero en mi corazón no hay amor, entonces ¿qué comunión tengo? O si te digo tengo comunión con Dios, pero no tengo paciencia, hay orgullo en mi corazón, hay un trato que afecta y que minimiza y destruye o ofende a otros, dime cómo entonces dice, lo está diciendo Juan, el apóstol Juan dice entonces, ¿cuál es esa comunión? No hay comunión, no se engañen. Esa comunión nos lleva a estar en bien con Dios, estar bien con nuestros hermanos. Hay comunión que va mucho más allá nomás de portarnos bien y llevarnos bien, sino habla también de esa comunión espiritual en un mismo sentir, en un mismo corazón. Y ahí es donde Dios obra en nuestros corazones. Entonces, algo muy importante, donde hay alineación, Dios obra. Donde hay alineación, Dios obra. Si no hay alineación con Dios, entonces Dios no puede operar y hacer y obrar en nosotros como quiere hacerlo. Cuando Dios confronta al pueblo, a su pueblo, y les dice, ustedes me alaban de dientes para afuera. Con sus labios dicen que yo soy el Señor, que tienen comunión conmigo, pero su corazón está lejos de mí. Es una comunión falsa, no existe esa comunión. Su corazón está lejos de mí. Y por lo tanto, yo no puedo hacer lo que quiero hacer en ustedes y a través de ustedes porque no hay comunión, que es decir, no hay alineación. Esa es la comunión. ¿Ok? Entonces, cuando ¿cómo sabemos si alguien tiene comunión con Dios? No es qué tan bonito habla, no es ni siquiera sus actos religiosos lo que describe o lo que evidencia una relación con Dios. No es su forma de vestir, es su alineación con Dios, con la palabra. Si hay alineación, tú dices, esa persona tiene comunión con Dios. Por esa alineación. Y cuando hay alineación, hay bendición. Dí conmigo, hay bendición. Por eso decíamos esta fórmula que estaba ahí, por ahí va a aparecer. Comunión, alineación y bendición. La comunión es alineación. Es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, la alineación. Y en esa alineación con Dios hay bendición. Tú y yo queremos la bendición de Dios. Exactamente, alíñate. Necesito alinearme con el Señor. Eso es lo que necesitamos. El ejemplo mayor y máximo de alineación, ¿quién es, familia? ¿Quién crees que es? ¿Quién crees que es? Jesús. Jesús es nuestro ejemplo, es el ejemplo máximo, la cúspide de la alineación. El ejemplo perfecto de alineación con Dios lo encontramos en Jesús porque Él estaba perfectamente alineado al Padre. Fíjate, pasajes que no van a estar en la pantalla, pero que tú vas a apuntar ahí en tus notas. Juan 12:49 dice, yo no hablo con autoridad propia, dijo Jesús, pero el Padre que me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Estamos viendo a un Jesús que habla y hace no lo que Él quería, sino lo que el Padre le decía. Está en perfecta alineación. Dice el versículo 38 del capítulo 6 de Juan, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Juan 4:34, Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad o hacer lo que Dios quiere porque Él es quien me envió. Estaré satisfecho cuando haga el trabajo que Él me dio. Juan 5:19, Jesús les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Solo hace lo que ve a hacer al Padre.
el Hijo hace lo mismo que hace el Padre. Vemos a Jesús alineado, y quiero que veamos un pasaje más de cómo Jesús no solamente estaba alineado, sino que Él desea nuestra alineación con Él y con el Padre. Porque la oración de Jesús en Juan 17, versículo 21 al 23, Jesús dijo, te pido, está orando al Padre, y le dice, te pido que todos sean uno. Es decir, que todos estén alineados. Así como tú y yo estamos alineados. Así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Cuando decimos que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo, nos está diciendo dónde se encuentra esa bendición. En Cristo significa que, de acuerdo a lo que dice Jesús aquí, en alineación. Así como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos también estén en mí. Y que ellos estén en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay algo poderoso que sucede cuando estamos alineados con el Señor. Algo poderoso que Él hace en nosotros y en nuestra vida. A lo mejor ese es el elemento que está faltando en este momento en nuestra vida. Es esa alineación. Es lo que Él hace en nosotros. Pero no solamente eso, hay otra cara de la moneda. Es lo que Él va a hacer a través de nosotros. Y mientras tú y yo no estemos alineados, no vamos a experimentar esa bendición. Y tanto poder hay en esa alineación con Dios que dice, el mundo va a creer cuando nosotros estemos alineados con Él. Cuando nosotros estemos alineados. Yo creo que en gran parte el mundo no cree en Cristo porque no ve una iglesia alineada. Porque no ve cristianos que estamos alineados. O sea, el mundo no cree. El mundo no cree. Porque no ve a Cristo. Cuando estamos alineados con Él, lo que reflejamos es a Él. Y el mundo va a creer. Porque no va a haber duda de que Dios existe. Porque lo están viendo en nosotros. Algunos de nosotros tenemos tiempo orando por algunas personas que amamos y que queremos y apreciamos. Y que queremos que ellos conozcan a Cristo también. Y que su vida sea transformada y restaurada por el poder y el amor de Dios en sus vidas. Y hemos estado orando por ellos quizá años, quizá mucho tiempo. Pueden ser familia, seres queridos. Y debemos de orar por ellos. Pero yo quiero sugerirte, ¿qué tal si Dios quiere usar nuestra vida para poder tocar sus corazones, pero no puede porque no estamos alineados? Porque decimos algo con nuestra boca, pero con nuestra vida reflejamos algo más. Y una vida que no está alineada, un cristiano que no está alineado, carece de poder, carece de unción. No hay. Es falso, es hueco. Nuestra no es más que religiosidad. No es más que algo falso, es una careta religiosa. Que eso no engaña a nadie, pues ciertamente a Dios no lo engaña y no hay poder en nosotros. Y tú te preguntas, wow, Jesús, el poder y la autoridad que había en Él. Porque Él era el Hijo de Dios, ¿no? El Salvador del mundo. Sí, es cierto, el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, pero era porque estaba alineado. Mayores cosas ustedes harán, dijo Jesús. Mayores cosas ustedes harán. Eso es para nosotros. Entonces, ¿por qué vivimos vidas derrotadas? ¿Por qué vivimos vidas carentes del poder de Dios, de la unción de Dios? ¿Por qué nuestras vidas no son instrumentos en las manos de Dios para transformar nuestro entorno, para bendecir y para sumar en el lugar donde Dios nos ha puesto? Simplemente porque no hay alineación. Pero la invitación para nosotros el día de hoy, el reto es este. Si tú y yo nos alineamos con Dios, Dios va a usar nuestras vidas. Dios va a hacer en nuestras vidas lo que tiene que hacer y Dios va a usar nuestras vidas como Él quiere usarlas. Y esa es la mayor bendición. Es cosas que ni siquiera podemos imaginarnos lo que Dios puede hacer en una vida que se alinea a Él. El mundo está a la espera de un hombre y de una mujer, hombres y mujeres que se alineen a Él
y ver lo que Dios puede hacer. El poder que Dios puede traer, la gloria que Dios puede traer a través de instrumentos, hombres y mujeres que se alinean a Él. Así que alinearnos a Él es ser más como Jesús. Ese es el reto que tenemos, ser más como Jesús. Alinearnos a Dios, alinearnos a Jesús, es ser como Jesús. Y para ser como Jesús, estar alineados, necesitamos atravesar un proceso. Escucha, muy importante lo que te voy a decir. Este proceso no te lo puedes saltar si tú quieres alinearte con Dios. Ese proceso se llama transformación. ¿Cómo se llama? Transformación. Este concepto lo encontramos en el pasaje que te voy a decir en un momento. Romanos capítulo 12 del 1 al 2. Ahí está este pasaje. ¿Te parece si lo leemos juntos? Después platicamos de este. Dice, por lo tanto, hermanos, el apóstol Pablo se está dirigiendo, cuando está dirigiendo a ellos como hermanos, está hablando de aquellos creyentes, ¿ok? No le está hablando al mundo entero, no le está hablando a una audiencia de personas inconversas, le está hablando a la iglesia, ¿ok? Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, o sea, estando conscientes, y tú tienes que leer el capítulo 11 y el capítulo 10 y el capítulo 9 y el 8 y el 7 y el 6. Ahí están descritas esas misericordias de Dios. Ahí están descritas lo que Dios ha hecho ya por nosotros. Esa bendición que le ha derramado, esa misericordia que Él ha tenido, nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha redimido. Tomando eso en cuenta, ¿cómo debemos responder a eso que Dios ha hecho? Todos hemos recibido esa misericordia de Dios. Todos los que estamos aquí hemos recibido esa misericordia de Dios. Pero no todos hemos entendido cómo responder a esa misericordia de Dios. Dice aquí, les ruego, les pido, les suplico que cada uno de ustedes en adoración espiritual, y vamos a subrayar esa parte que está ahí, ofrezca su cuerpo, entregue su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados, ahí está la palabra, sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Sabes lo que está hablando ahí? De bendición. Ustedes, la voluntad de Dios para nosotros es bendición, porque es buena, porque es agradable y es perfecta. Pero la única manera que dice el pasaje que vamos a poder experimentar esa bendición, que es su voluntad buena, agradable y perfecta, es hasta que atravesemos un proceso de transformación. Si no hay transformación, no podemos experimentar y accesar a esa bendición que es su voluntad buena, agradable y perfecta. ¿Se hace sentido eso? Necesitamos ser transformados. Por eso el desafío para nosotros el día de hoy, si queremos construir una vida bendecida, es tenemos que ser transformados para que podamos alinearnos a su voluntad. Mi intención era poder abarcar 3 aspectos el día de hoy que implican una transformación. Número 1, rendición. Número 2, una separación, porque ahí dice, rindan sus vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Luego habla de no se amolden a este mundo, o sea, no podemos ser como este mundo, tenemos que separarnos de los principios y valores sobre el cual este mundo se rige, separación. Y luego número 3, habla de una renovación. O sea, no voy a alcanzar a hablar de esos 3, pero voy a hablar del primero. Y la próxima semana hablaremos de los demás. ¿Está bien? Esa transformación, el primer elemento de una transformación en nuestra vida, el primer paso para ser transformados, tiene que ver con rendición. Rendición. Ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que por cierto, dice algunas versiones, lo traduce de una manera más entendible para nosotros, que es la manera correcta de adorar a Dios. La adoración a Dios no es algo que hacemos, es algo que nos convertimos. Adoración a Dios no es cantar cantos,
Eso es parte de adorar a Dios. Podemos alabar a Dios con nuestra boca y debemos de hacerlo, así lo dice la palabra. Canten salmos, alábenlo, eso es. Pero la adoración a Dios es una vida transformada. Eso es la verdadera forma de adorar a Dios. Es decir, cuando comenzamos a alinear nuestra vida a su voluntad, eso es lo que Dios recibe como adoración, como una verdadera adoración. Dice, esa adoración consiste en ofrecer su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Y tú escuchamos eso, ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio, y eso es como algo extraño para nosotros, es algo foráneo, porque a menos que tú hayas estado en algún tipo de culto raro, nadie ha ofrecido un sacrificio. ¿O sí? ¿Han ofrecido sacrificios? ¿No? Ofrecer un sacrificio. La gente en ese tiempo, esta audiencia, el cual estaba escuchando este pasaje en el primer siglo, ellos entendían perfectamente lo que era un sacrificio, porque ellos hacían sacrificios todos los días. En su forma en la que ellos adoraban a Dios y se comunicaban y se acercaban a Dios era a través de sacrificios. Ese era el antiguo pacto. En la ley de Moisés estaba establecido que ellos tenían que ir al templo, y en el templo ellos ofrecían sacrificios. Ellos llevaban un cordero o un buey, un animal, unas palomas, y le entregaban a Dios ese sacrificio. Mataban ese sacrificio, y dependiendo del tipo o el propósito de la ofrenda o del sacrificio, era lo que hacían, ¿verdad? Algunos los mataban, los ponían sobre donde ponían fuego, ahí se me fue, lo ponían y lo prendían y se consumía, quemaban el sacrificio. Rescataban algunas partes para diferentes propósitos, pero era un sacrificio. Todos esos animales los mataban, los degollaban, sacaban su sangre, era parte. Ellos entendían. Ellos llevaban su mejor corderito que tenían y ese era el sacrificio que ofrecían a Dios en el templo. Decían, estamos adorando a Dios, le estamos dando este sacrificio a Dios. Pablo les está diciendo, entiendan, ahora en Cristo, en este nuevo pacto, ya no tienen que ir a matar animales al templo. Ahora el sacrificio son ustedes. Ustedes son el sacrificio. Pero no se van a degollar y se van a matar ahí en el templo, ¿verdad? Ustedes van a hacer un sacrificio vivo, santo y agradable. Es decir, que su sacrificio es su estilo de vida, un estilo de vida completamente alineado a Dios. Ese va a ser su sacrificio. Es un sacrificio no que hacer una vez, sino que constantemente, continuamente, todos los días nos entregamos como un sacrificio a Dios. Y ahí comienza la transformación en nuestra vida. Porque entregarnos como sacrificio, ¿qué significa para nosotros? O sea, ¿cómo se ve eso para nosotros el día de hoy? Muy sencillo. Es un acto de rendición, es lo que está diciendo ahí. Tienen que rendirse todos los días a Dios. Y este concepto de rendirnos es un concepto que yo sé que para muchos de nosotros de manera natural como que despierta una percepción o un sentimiento negativo. Porque en un sentido, por ejemplo, militar, todos sabemos lo que rendirse significa. Cuando uno de los dos ejércitos se rinde, ¿qué significa? ¿Qué significa, familia? Perdiste, te rendiste y perdiste. Y vemos la rendición como una pérdida, como una derrota. Pero yo creo que entendamos que en el sentido espiritual, una rendición es el camino para la victoria. No hay victoria si no hay rendición. Rendirnos es el camino que nos lleva a poder experimentar la bendición de Dios. La rendición es el camino que nos lleva a la bendición de Dios. Sin rendición no hay bendición, no hay victoria. Y la Biblia claramente nos enseña que Dios nos invita y nos instruye a rendir cosas a Él. A rendirle. En este caso dice su vida entera. Pero esa vida entera implica diferentes cosas, diferentes escenarios. Implica cosas,
Implica anhelos, implica sueños, implica relaciones, implica circunstancias, implica pensamientos, patrones de conducta, patrones de pensamiento, hábitos. Todo dice, eso es lo que implica una rendición de nuestra vida. Y tú y yo tenemos que entender que cuando Dios nos pide que le rindamos algo a Él, o sea, que le entreguemos algo a Él, no es porque Él desea quitarnos, sino porque Él desea sumarnos. Pero no puede haber, Dios no puede hacer ni darnos lo que Él desea si primero no soltamos lo que necesitamos soltar. Necesitamos soltarle muchas cosas en nuestra vida. Dios no puede obrar en nosotros si no le soltamos el ego que hay en nuestra vida, el orgullo que hay en nuestra vida, el deseo de tener el control, el deseo de ese sentimiento de autosuficiencia, las luchas internas que tenemos. La victoria está en el momento en el que rendimos una y otra vez. Tú lo ves en el relato bíblico. La victoria venía no por la capacidad, no por la inteligencia, no por el esfuerzo, y especialmente en esta cultura donde vivimos, donde todo es a base de nuestro desempeño, de nuestro esfuerzo. En las matemáticas de Dios, en el sistema de Dios, dice, no, la victoria es cuando te rindes. Hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que planear, hay que aspirar, pero nada de eso da la victoria. Es la rendición a Dios. En una ocasión había una guerra, se avecinaba, y vinieron miles y miles y miles de soldados en este ejército contra el pueblo de Israel. El comandante del ejército del pueblo de Dios de Israel iba a ir a luchar contra ellos y estaba en mucha desventaja numérica. Los superaban varias veces en número. Y en aquel tiempo donde las guerras eran como eran, ¿verdad? Con espada y cuerpo a cuerpo. O sea, ¿cuántos soldados tenías tú? Era casi el resultado de la victoria. Iba a ir a la guerra y lo consulta a Dios y Dios le dice, mira, vas a ir, y le da varias instrucciones. Dice, van a ir al río y van a tomar agua. Bueno, primero diles al ejército que los que tengan miedo, que se regresen a su casa. Aquí no queremos cobardes, le dice Dios, ¿no? Por decir así. Y va con la gente y está el ejército. Imagínate, un ejército que estaba por muchas veces superado. Les dice, a ver, les dice, ¿quién tiene miedo de pelear? Todos levantan su mano. Ustedes que levantan su mano, váyanse a su casa. No hay problema, no los vamos a matar, no los vamos a acusar de traición. Regrésense a su casa. Se queda imagínate, si eran poquitos, menos. Y luego Dios le dice, ve al río y que tomen agua. Y que los que tomen agua como perros, así, que laman el agua, a esos los vas a regresar a su casa también. Luego platicamos por qué de eso, ¿no? Y los que agarren agua en su mano y se la lleven a la boca, con esos te vas a quedar. Pues la mayoría fue y como perro lamió el agua. No tenían vasos, no tenían conos como nosotros el día de hoy. Entonces era como una forma en la que tomaba agua la gente. Y a eso lo regresó y se quedó con un número súper pequeño de soldados. Y Dios le dice, estamos listos, con esto vamos a pelear. Y Dios va. Y todavía después en el proceso, como le dice que van a pelear, no es como tú y yo nos imaginamos, dice, vas a hacer esto. Porque al final lo que Dios quería era que se dieran cuenta que la victoria no estaba ni en su número de soldados, ni en su entrenamiento militar, ni en su inteligencia de estrategia, lo cual ellos tenían, pues era su trabajo, sino Dios dice, yo te voy a dar la victoria. Pero tú necesitas alinearte. Di conmigo otra vez, alinearme. La victoria en tu vida y en la mía no depende de nada de lo que tú crees que depende. Nada de lo que tú crees que depende de la victoria en tu vida. La victoria depende de qué tanto tú y yo nos alineamos a Dios. Y alinearse a Dios, rendirse, porque eso es lo que ¿cómo nos alineamos? Por rindiéndonos. Y rendir algo, esa es una de las cosas más difíciles para el ser humano. Rendir el control de algo, eso es súper difícil. Cuando hemos ido, por ejemplo, en algún viaje familiar, vamos en la camioneta y voy manejando, casi siempre manejo yo, obviamente, ¿no? Bueno, no que debería ser así, pero casi siempre yo manejo.
Especialmente cuando vamos en carretera, yo manejo. Mi esposa no tiene tanta experiencia en manejando en carretera, entonces yo siempre manejo. Y de repente hay viajes que hacemos un poquito largos y que yo ya estoy cansado, de repente ya estoy cansado, me está dando medio sueño y mi esposa se da cuenta y me dice, ¿quieres que maneje? Jamás, jamás le entregaría el volante del carro a mi esposa, mucho menos en el freeway. Ahí sí me despierto, le digo, no, si te lo dejo me voy a despertar de todas maneras, mejor así manejo. Es difícil soltar el control. Y no es porque mi esposa, digo, yo sé que no tiene tanta experiencia manejando en carretera, pero no es tanto eso, es el sentir de que yo tengo el control, ¿verdad? Y si yo tengo el control, las cosas van a estar bien. Y si yo tengo el control, entonces todo va a salir como debe de salir, porque yo tengo el control. Es muy difícil, es un sentimiento complicado el soltar y decir, está bien, tú hazlo. Soltar el control, soltar el manejo. Digo, y estoy hablando de un viaje en carro, pero soltar el control de nuestra vida es difícil. Porque siempre hay para muchos de nosotros, y eso es algo, por ejemplo, yo en lo personal con lo que yo lucho. Esto, y fíjate cómo Dios trabaja con cada uno de nosotros de una manera muy particular, de acuerdo a nuestra necesidad. No le he soltado todavía el control, el volante a mi esposa. Eso es algo que todavía tenemos que trabajar en eso. Pero Dios me ha enseñado en el proceso a soltar. Y yo era una persona que yo decía, si yo tengo el control, las cosas van a estar bien. Si yo tengo el control, yo tengo paz, porque yo tengo el control. Y Dios ha trabajado en mi vida de una manera tan, yo creo, tan intencional, como Él sabía que necesitaba. Y Él me ha llevado en todo este proceso, por escenario tras escenario tras escenario, donde tengo todo menos el control. Y donde yo he tenido que aprender a descansar en medio de un escenario donde yo no tengo el control. He tenido que aprender a dormir. Y yo duermo como un bebé, créeme, yo me duermo y he aprendido. Yo llego a la casa y yo en cuanto me acuesto, yo me desconecto. Y mi esposa dice, tú duermes y roncas como un bebé. Le digo, bueno, eso es cierto. He aprendido a descansar en medio de tantas circunstancias que no tengo el control. Pero ¿sabes qué he aprendido? Que cuando yo no tengo el control, Dios tiene el control. Si yo le rindo el control, si yo le rindo mi vida y le rindo cada situación, en cada escenario, yo aprendí, yo no tengo que tener el control, tengo que rendirlo a Él. Y cuando yo lo rindo a Él y lo someto, por eso dice el pasaje claramente en Primera de Pedro 5, 6 y 7, dice, humíllense, ahí va a estar. Humíllense pues, o no va a estar. Pero dice así, Primera de Pedro 5, 6 y 7, dice, humíllense. ¿Qué está diciendo? Sométanse, ríndanse bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. No dice para que Él los reprima, para que a ver si las cosas salen bien, a ver si Dios hace lo que tiene que hacer. No, dice humíllense, ríndanse para que Dios los exalte a su debido tiempo. Familia, Dios no puede exaltar algo que no se humilla, algo que no se rinde. ¿Cómo Dios? Dios, yo te pido por mi negocio, bendícelo. Te pido por mi familia, te pido por este emprendimiento, que tú estés con nosotros. Todo eso está bien, pero si no lo rendimos a Él, ¿cómo lo va a exaltar? Son principios, no puede exaltar algo que no le hemos rendido. Dios, interviene en mi matrimonio y restáuralo. Oh, tienes que rendirlo a Él. ¿Qué significa eso? Que tú vas a rendir tu boca, vas a rendir tus sentimientos, vas a rendir tu lengua, vas a rendir tu carácter a Él. Te vas a alinear para que entonces Él pueda exaltar. ¿Se hace sentido eso? Esa es la bendición. Muy bonito suena, pero esta parte de rendir para que los exalte a su debido tiempo. Fíjate lo que dice aquí en el versículo 7, echando toda su ansiedad sobre Él. Cuando soltamos y rendimos, lo primero es el sentimiento de preocupación, ¿no? ¿Cómo va a manejar mi esposa si yo le doy el volante? ¿Estaremos seguros, yo y mis hijos, llegaremos a casa con bien?
la ansiedad. Cuando le rendimos a Dios es, ¿y si Dios hará? ¿Y si le suelto esto a Dios y confío? ¿Y Dios hará lo que tiene que? Dice, no, echando toda ansiedad sobre Él. Porque Él cuida, porque Él tiene cuidado de ustedes. Hasta que tú y yo no entendamos que le estamos rindiendo nuestra vida, no a cualquier persona, no a un ideólogo, no a cualquier cosa, le estamos rindiendo al Dios Todopoderoso que tiene cuidado de nosotros. Que tiene cuidado de nosotros. No hay mejor lugar, no hay mejor escenario, no hay mejor circunstancia que estar rendidos en las manos de Dios. Porque Él tiene cuidado de ustedes. Entonces tú y yo podemos ir y descansar en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier escenario, tener paz, tranquilidad, porque yo no tengo el control, es Dios. Yo le rendí mi vida a Dios, yo le rendí esta circunstancia, yo le rendí mi salud a Dios, yo le rendí mi diagnóstico, yo le rendí mi matrimonio, yo le rendí mis hijos, le rendí mi hijo a Él. Él se va a encargar. Pero esta parte de rendir es lo que muchas veces es tan difícil. Es hacer una entrega total a Dios. Total de toda nuestra vida. No un área, un aspecto, es toda nuestra vida. Y esa rendición, familia, es una rendición que hacemos en un momento, pero también es una rendición continua. Es un proceso de rendir y de rendir y de rendir a Él. Ahí es donde hay la vida. Mateo, y con esto vamos a terminar. Mateo 16, 24 y 25. Hablando de rendición. Rendición no es fácil. Habla de someterse, habla de morir a nosotros mismos. Dice, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguien quiere seguirme, si alguien quiere ser mi discípulo, dice 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3 cosas, familia? Que se niegue a sí mismo, que rinda, lo que está diciendo, que rinda ¿qué? Sus deseos, su voluntad, todo a Él, todo. Que se niegue a sí mismo, que tome su cruz. ¿Y la cruz qué era? ¿Y qué sigue siendo el día de hoy? Es una imagen de muerte, es una imagen de sacrificio, es una imagen. Ellos sabían, mataban, crucificaban a los criminales, les quitaban la vida. Dice, el que quiere seguirme, ¿qué manera no Jesús de conseguir seguidores? Jesús no tenía miedo de decir la verdad. Dice, ¿tú quieres seguirme? ¿Quieres alinearte conmigo? Ok. Tienes que negarte a ti mismo. Tienes que tomar tu cruz. Por eso Pablo decía, estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Muero a mí mismo, me niego a mí mismo, tomo mi cruz y lo sigo. Dice, qué fuerte, qué duro eso. Fíjate lo que dice el versículo 25, el después, el siguiente. Aquí está lo que no debemos de olvidar. Dice, porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Todo aquello que tú y yo nos rehusemos a rendir al Señor, que crees que estamos ganando, que crees que estás guardando, que estás preservando, dice, todo eso se va a perder. Todo lo que tú te rehuses a rendir a Él, eso se va a perder. Qué triste, ¿verdad? Tanta gente aferrada a tantas cosas, dice Jesús, todo eso se va a perder. Porque lo que se rinde, dice, lo que se rinde es lo que se gana. Porque el que pierde su vida por mi causa, el que rinde su vida por mi causa, va a encontrar esa vida, va a hallar esa vida. El que rinde, dice Jesús, el que rinde es el que gana. El que rinde es el que recibe. El que rinde es el que experimenta bendición. La rendición que Dios nos está pidiendo el día de hoy, familia, no es para quitarte y restarte. La rendición que Dios está pidiendo es para restaurar tu vida.
Eso que Él está pidiéndote el día de hoy. Yo quiero que pienses en lo que Cristo quiere y te está pidiendo el día de hoy. A todos nos está pidiendo algo el día de hoy. Dice, toda su vida como un sacrificio vivo. Pero ¿qué representa para nosotros ahorita, en este momento, en esta etapa, en este día? ¿Qué significa eso específicamente para nosotros? ¿Qué significa? ¿Qué te está pidiendo el Señor? Dios le pidió a Abraham y le dijo, entrégame a tu hijo. Porque Dios nos va a pedir lo que muchas veces es lo más importante para nosotros. No había tenido hijos por años y años. Dios le dio la promesa que le iba a dar un hijo y a través de él una generación de bendición. ¿Te acuerdas que lo que leímos el primer día que empezamos esta serie? Dios decidió bendecir a Abraham y le dijo, tú eres bendito, yo te voy a bendecir a ti. ¿Te acuerdas? Había una bendición sobre él y ahora, capítulos después, Dios le pide que sacrifique, que le entregue, que le rinda a su hijo. Pues no que me ibas a bendecir. Es que la bendición de Dios viene cuando hay rendición. Y le pide su hijo. Y esa tarde le pidió a su hijo. Yo no sé cómo durmió, o si durmió, probablemente no durmió Abraham, pensando en lo que ese sacrificio, lo que eso significaba, lo que Dios le estaba pidiendo, su hijo, su único hijo. Pero dice claramente el pasaje que en la mañana, antes de que saliera el sol, él se preparó, tomó todo, lo puso sobre los burritos, se llevó a su hijo y comenzó a caminar rumbo a ese monte donde iba a sacrificar a su hijo. Y hay personas que tienen mucho conflicto con este pasaje porque dicen, como Dios, un Dios, ¿cómo puedo creer yo en un Dios bueno? En un Dios que dice que es todopoderoso y que es bueno y le está pidiendo que sacrifique a su hijo. No, ese no es el punto. Cuando iba justamente a sacrificarlo, Dios le dice, no le hagas nada al muchacho. Porque lo que yo quería era ver tu corazón. Yo quería ver si yo soy lo más importante para ti. Si estás dispuesto a rendirme lo que más amas. Y como lo hiciste, como estuviste dispuesto a entregarme a tu hijo, Dios le reafirma su bendición sobre él. Bendito serás y benditas serán tus generaciones, y le reafirma el plan que él tenía para él, pero fue en la rendición. Si Dios hubiera dicho, yo te bendigo en el capítulo 12 de Génesis, pero en ese momento él no hubiera rendido, la historia hubiera sido diferente, distinta, pero él rindió lo que más amaba. Dios nos pide lo que más amamos. Dios nos pide muchas veces a lo que más estamos aferrados, lo que más anhelamos, pero lo hace porque Él desea traer bendición, no para restarte. Él te pide para poder traer libertad. No puede traer libertad si tú no rindes eso que te está manteniendo cautivo. Él te pide eso para poderte traer sanidad. Pero si tú no rindes esa herida al Señor y no dejas que Él obre y que Él trabaje donde tiene que trabajar, y sí va a doler y va a ser incómodo, pero ¿cómo va a haber sanidad? Dice, tienes que rendirme eso. Él te pide que te rindas y que le rindas eso al Señor para guiarte, para estirarte. Yo sé que estás muy cómodo y muy cómoda ahí donde estamos. Ahorita estamos bien cómodos, pero Dios quiere llevarte a más, quiere estirarte. Te va a sacar de tu zona de confort. Te va a llevar a dar pasos de fe. No por vista, sino por fe. Pero si tú y yo nos rendimos eso al Señor, pues ¿cómo va a llevarte a más? ¿Cómo va a estirarte? Y vas a poder ver su intervención y su gloria en tus vidas. Es el desafío que tenemos. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de gran bendición a tu vida. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo y el día de hoy lo quieres hacer, acompáñame y juntos hagamos esta oración. Padre, te doy gracias porque el día de hoy reconozco que te necesito. He vivido lejos de ti, Señor, pero el día de hoy abro las puertas de mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados, pero de ahora en adelante quiero comenzar una vida diferente. Quiero comenzar a caminar de tu mano. Que seas tú quien me guíe de ahora en adelante. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, felicidades. Es la oración y la decisión más importante de toda tu vida. Si tú no tienes una iglesia de la cual puedes ser parte, te invitamos a Sedes Comunidad Cristiana. Aquí encontrarás una familia a la cual puedes pertenecer. Te esperamos todos los domingos.